todos, a todas, a todes. Mi nombre es Alejandra y soy la vieja de lengua con ojos azules. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestra clase número 9 y vamos a seguir tratando de enseñar un poquito de redacción. En este caso nuestro tema van a ser las rutinas. Pero antes de empezar me gustaría agradecer las más de 200 suscripciones que tengo en el canal y todos esos mensajes que me mandan, que me dicen que gracias por la forma de explicar que tengo. Así que bueno, esos por supuesto que son todos halagos que recibo con mucho amor. Como les decía, el tema de esta clase van a ser las rutinas, pero voy a tratar de enseñarles una forma de escribirlas de manera muy reglada para que evitemos, como siempre, la hoja en blanco. Es decir, para que lo hagamos de manera prolija y sobre todo planificada. Para eso les voy a dar una serie de conectores temporales y operadores de orden que nos van a ayudar muchísimo para ya tener en la cabeza lo que vamos a escribir. Un texto que parece una forma sencilla, como una rutina, ¿sí? Yo les doy un dibujito de un hombre que está haciendo determinadas acciones y ustedes me tienen que describir esas acciones. Es algo sencillo. Es un tema que compartimos también en inglés, con inglés, porque la teacher también les pide a ustedes que realicen rutinas. Así que espero que les sirva. Es una clase que está, les digo, muy reglada, pero que se espera que con el tiempo ustedes vayan rompiendo esas reglas y apropiándose cada vez más del texto. Pero para empezar, ya sabemos que no todos los chicos les gusta escribir de la misma manera, entonces por lo menos vamos a resolverle esa tarea a quienes les cuesta más escribir. Un beso y espero que les sirva, como siempre. Bien, acá tenemos dibujada una sencilla rutina de 9 actividades que está realizando nuestro personaje, al cual le vamos a poner un nombre, como por ejemplo Juan. Vamos a pedirle a los chicos que escriban esta rutina, que la puedan redactar, que puedan decir lo que está haciendo el personaje o lo que hizo. Si nosotros pedimos esto, lo que vamos a obtener más o menos generalmente es el texto que a continuación voy a mostrar. Algo así seguramente es el texto que les va a tocar leer. Juan jugó en la computadora y jugó con su perrito, después fue a sentarse y se puso a leer, después duerme y se levanta a tomar un café y habla con su mamá. Se fue al gimnasio y Juan trabajó y Juan comió un panchito. El promedio de alumnos va a escribir esto, es decir, lo primero que notamos es la falta de puntuación, ¿verdad? No puede ser que el texto termine solo en el punto final. Después tampoco vemos muchos conectores, vemos después y después. No hay un luego, no hay un más tarde, ¿sí? Las repeticiones innecesarias, tanto en los conectores como en Juan, 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 ¿sí? No hay sinónimos o un pronombre. Luego la mezcla de las conjugaciones verbales, ¿sí? Fue a sentarse, jugó, duerme, que está en presente, o sea, mezclan presente y pasado. Después hay otro tipo de errores como no terminar los renglones, no sé por qué bajan en cualquier momento los alumnos y como si estuviesen escribiendo un poema, no sé, nunca terminan los renglones, no sé por qué hacen eso, chicos. Cortan mal las palabras, esto sí lo entiendo porque esto es un contenido que muchas veces no se le presta mucha atención. Las palabras se tienen que cortar por sílaba. Trabajo, la J debería estar abajo. Y bueno, y la ortografía muchas veces se olvidan las tildes, sobre todo en el pretérito perfecto simple en la tercera persona, pero también en palabras muy básicas que se aprenden en primer grado, como mamá, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para mejorar esto y no abrumar a los chicos con las correcciones? Porque a ustedes, chicos, no les gusta que les digan todo lo que hicieron mal porque no lo pueden corregir, no saben cómo corregirlo a veces. Entonces, vamos a proponer un trabajo de escritura con muchas reglas para que ustedes no se pierdan a la hora de poder resolver este texto.
Bien, si no entienden todas las consignas de escritura, no se preocupen, porque eso lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos resolviendo el texto, ¿sí? Además es la primera vez que lo hacemos, entonces no se asusten si no entienden bien lo que hay que hacer. Van a ver que cuando empecemos a hacer el texto van a entender todo. Dice, redactar la rutina de ayer de Juan siguiendo las siguientes reglas. La primera sería, ¿no? La primera oración del texto debe ser esta, o sea, no la pueden cambiar. En el día de ayer Juan realizó distintas actividades. Cada actividad del personaje debe ser una oración, es decir, que si yo tengo 9 actividades más la oración de inicio, tienen que quedarme 10 oraciones, ¿sí? Cada oración debe comenzar con un operador de orden o temporal, que ahora se los voy a dar yo les voy a decir cuáles son, ¿sí? Y los verbos deben estar conjugados en pretérito perfecto simple, no mezclar pasado con presente o incluso con futuro, ¿sí? También los voy a ayudar a hacer las opciones, ¿sí? Para que conjuguen bien los verbos. Y luego podemos dar otras recomendaciones que no son menos importantes, como por ejemplo, evitar las repeticiones innecesarias, terminar los renglones, cortar por sílabas las palabras al final del renglón, no olvidar los acentos en los verbos, comenzar las oraciones con mayúsculas y terminarlas en punto, porque son cosas que saben, pero que todavía tenemos que reforzar, porque no sé si les da vagancia hacerlo o qué, pero no ponen mayúsculas y me dejan las oraciones todas volando. Muy bien, seguido a esto, en el pizarrón, entre todos vamos a armar este cuadro, ¿sí? Vamos a dar las opciones paradigmáticas para que después ustedes puedan elegirlas y armar su sintagma, ¿sí? Un texto es la realización sintagmática de opciones paradigmáticas, es decir, yo escribo en horizontal opciones que voy teniendo en mi cabeza. Los conectores podrían ser en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, luego, después, más tarde, seguidamente, posteriormente y finalmente. Los alumnos siempre están muy tentados a escribir en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar y así sucesivamente. Bueno, es un poco pesado leer un texto así que no conviene. Sí puedo decir en séptimo lugar, habiendo evitado decirlo en todas estas veces. Luego tenemos el sujeto. ¿De qué forma podemos nombrar a Juan para no repetir Juan, 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 Juan? Podemos decir el muchacho, el joven, el chico o simplemente dejar el sujeto tácito, es decir, no nombrarlo, porque ya sabemos de quién estamos hablando, no vamos a hablar de nadie más. Así que podemos no nombrarlo. Y finalmente tenemos los verbos en un tiempo verbal determinado, ¿sí? Sin cambiarlo. Entonces vamos a decir qué actividades hizo. Puede ser jugó, trabajó, alimentó, leyó, durmió, merendó, tomó, no sé, llamó, habló por teléfono, se ejercitó, levantó pesas, caminó, fue, está bueno aclarar que fue sin acento, trabajó, comió, cenó. A ver, muchas veces los chicos arman una estructura verbal con el fue a jugar, fue a alimentar, fue a leer, fue a dormir. A mí me gusta que usen el verbo con la forma entera, sin agregarle demasiados elementos por los costados, para que amplíen el vocabulario, porque me pasa lo mismo con el futuro. No usamos jugará, decimos va a jugar. Pero imagínense en una rutina decir va a jugar, va a alimentar, va a leer, va a dormir. Queda un poco pesado. Entonces está bueno también que ampliemos nuestro vocabulario y nombremos el verbo como lo indica la lengua estándar. Bien, finalmente vamos a obtener un texto como este. Lo dejé un costadito para que no se vea el nombre de la alumna. Que dice, en el día de ayer Juan realizó distintas actividades. Al haberles dado la primera oración, ya la página no puede estar en blanco, ¿sí? Ya sabemos cómo arrancar. Punto. En primer lugar trabajó en su computadora. Punto. En segundo lugar le dio de comer a su perro. En tercer lugar leyó un libro. Luego se durmió.
Después Juan se tomó un café. Más tarde él hizo una llamada. Seguidamente hizo ejercicio. Posteriormente fue a la escuela. Finalmente a su casa y se comió un pancho. ¿Sí? Si bien el texto queda muy cortado porque las oraciones son muy cortas, está bueno empezar primero con un texto ordenado, aunque las oraciones nos queden breves y quede muy puntuado el texto. Es preferible eso, porque quiere decir que las ideas están ordenadas ya en la cabeza del alumno. Y después con el tiempo seguramente podemos dar textos o consignas menos regladas y que el alumno se sienta más libre para escribir. De todos modos, cuando un alumno creativo ve un dibujito, ya enseguida le quiere agregar información y empiezan: profe, ¿le puedo poner un nombre al perro? Sí, bueno, le dio de comer a su perro Pichichus porque estaba muy mañoso. Siempre le agregan cosas. O leyó el libro de Harry Potter, profe, ¿puedo poner Harry Potter porque a mí me gusta Harry Potter? Así que el alumno creativo siempre le va a agregar más información de la requerida. Pero el alumno que tiene pánico a la página en blanco va a poder resolverlo de manera exitosa. Y este tipo de texto que yo les hago escribir, también lo hacemos cuando vemos videitos de YouTube, ¿sí? O cuando hacemos alguna visita. Una vez hicimos una visita al Teatro Municipal y sin que yo dijera nada, empezaron el texto diciendo: ayer en la hora de prácticas del lenguaje fuimos al Teatro Municipal, punto. En primer lugar nos mostraron el Salón Dorado, punto. En segundo lugar, y yo estaba alucinada porque habían usado los conectores temporales y de orden sin que yo lo pidiera. Y la visita, la redacción de la visita había quedado muy prolija. Se entendía perfectamente bien. Así que bueno, eso es lo que buscamos con esta actividad. Primero ordenar en la cabeza cuál es la información que vamos a dar, para después poder ir soltándonos y ser cada vez más nosotros solos los que escribimos el texto. Espero que les haya servido y que la próxima vez que vayan a escribir una rutina lo hagan de manera ordenada, porque si ustedes se ordenan, para nosotros es más fácil corregir. Fíjense acá lo fácil que es decirle a esta alumna lo que tiene que corregir, muy poquito, ¿sí? Pero si el texto está muy mal redactado, nosotros no sabemos por dónde empezar a corregir y ustedes tampoco entienden cómo empezar a mejorar. Bueno, sin más, ojalá que nos veamos pronto, porque en el aula nos reímos mucho más. Un beso, los quiero muchísimo.